finales de la década de 1970, ocurrió en Francia un caso de abducción que dio la vuelta al mundo. Un joven muchacho de 19 años llamado Frank Fontaine estaba dentro de su vehículo pasando la noche cuando de pronto una extraña luz se posó sobre su auto. Sus amigos, dos de ellos que estaban muy cerca del lugar, al ver esta luz, se acercaron rápidamente al vehículo. Pero aquí pasó algo extraño. Para su sorpresa, su querido amigo Frank Fontaine no estaba ya dentro del auto. Había desaparecido de forma misteriosa. Asustados, los jóvenes fueron de inmediato a las autoridades. Fueron a la gendarmería, que es así como se le llama o se le conoce a la policía francesa. Ellos, por supuesto, no creyeron para nada en la historia que le contaban estos jóvenes. Por el contrario, pensaban que su amigo probablemente había huido de la ciudad, que se había perdido, o incluso llegaron a sospechar que sus dos amigos lo habían asesinado. Pero fue entonces que ocurrió lo extraño. Frank Fontaine apareció 8 días después de su desaparición, sin saber, sin recordar en dónde había estado. Fue entonces cuando el caso se volvió más complejo y extraño. ¿Dónde había estado Frank Fontaine esos 8 días de su desaparición? ¿Es verdad que el gobierno y los militares tuvieron algo que ver en ella? ¿O fue acaso solo una broma que se salió de control? Y si acaso fue, como muchos piensan, un verdadero caso de abducción, ¿por qué generó tanto debate y conflicto dentro de la comunidad ufológica de ese entonces? El caso de Frank Fontaine no es un caso de abducción cualquiera. Tiene tantas aristas, tantas preguntas sin respuestas, que resulta ser un verdadero enigma dentro de la ufología mundial. Quédate con nosotros y mira este video, porque aquí te vamos a mostrar las pistas y pruebas que necesitas saber para que seas tú quien decida si creer o no creer. Esta historia comienza la madrugada del domingo 25 de noviembre. 3 amigos, Jean-Pierre Prévost, Salomon Giai y Frank Fontaine, se encontraban fuera de sus casas en el barrio de Cergy, en el distrito de Pontoise, metiendo varias bolsas de pantalones viejos en la maletera de un auto, pues tenían la intención de venderlos luego en el mercado de la ciudad de Gisors. Al terminar de hacer esto, los 3 jóvenes ingresaron en el coche para emprender la marcha. Pero cuando estaban listos para salir, vieron en el cielo una gran esfera de luz, tan grande y luminosa que parecía la luna, con la única diferencia que esta luz parecía moverse lentamente hacia el lugar donde se encontraban los jóvenes. Tanto Frank, que estaba en el asiento del conductor, como sus 2 amigos, se quedaron impresionados al ver aquel extraño fenómeno. Fue entonces cuando Prévost y Salomón decidieron salir del vehículo para buscar la cámara de fotos que Salomón guardaba en su departamento, mientras que Fontaine decidió acercarse con su vehículo hasta un campo de coles cercano, que era más o menos el lugar donde se encontraba aquella luminaria. Apurados, Salomón logró encontrar su cámara, pero no tenía rollos para poder utilizarla, así que ambos decidieron salir rápido del departamento y dirigirse hasta el vehículo en donde se encontraba Frank. Pero fue entonces que vieron una densa neblina y unas pequeñas esferas luminosas que flotaban alrededor del auto. Luego de unos minutos, al disiparse la niebla, notaron que el interior del vehículo estaba completamente vacío. Frank había desaparecido sin dejar huella. Los amigos lo llamaron y buscaron por toda la calle pensando quizá que Frank, asustado por aquella luz, había intentado esconderse, pero no lo encontraron. No había ningún rastro de él. Frank simplemente había desaparecido. Es decir, de vez en cuando, era de un blanco opaco, y luego parecía un cigarro luminoso de un blanco opaco. Era como un cigarro que bajaba lentamente hacia el campo de coles. De inmediato, los amigos fueron a la gendarmería, que es la policía rural y periurbana francesa, para denunciar este hecho, pero había un problema. Al parecer, estos jóvenes eran considerados por las autoridades como unos delincuentes menores, es decir, no tenían una buena reputación dentro de su comunidad. Así que, por supuesto, la gendarmería pensó que toda la historia de la extraña luz, la neblina y la desaparición de su amigo parecía ser una historia tonta o una coartada absurda para esconder algún tipo de delito.
Las autoridades decidieron entonces mantener bajo vigilancia las 24 horas del día a los amigos de Frank, mientras que realizaban las investigaciones del caso. También registraron sus departamentos para ver si Frank se encontraba escondido allí, pero no lo encontraron. Pronto, la noticia del joven que había sido secuestrado por un ovni saltó a los medios de comunicaciones, provocando que la gendarmería intensificara aún más la búsqueda de Frank con la vigilancia de carreteras, zonas fronterizas e incluso aeropuertos. Pero no había ningún rastro del joven. Fue entonces que la gendarmería comenzó a pensar en una hipótesis mucho más terrible. Tuvo la idea que en realidad Frank no había desaparecido, sino que había sido asesinado por sus propios amigos Prevost y Salomón. Con esto en mente, los gendarmes iniciaron una serie de duros interrogatorios a los jóvenes, pero no lograron sacarles ningún tipo de confesión. Sin pistas y ningún testimonio o pruebas que pudieran respaldar la hipótesis del asesinato, las autoridades empezaron a interrogar tanto a la madre de Frank como a su novia. Y para sorpresa de los oficiales, incluso ambas mujeres defendieron a los amigos de Frank y rechazaron la idea del asesinato. A pesar de las distintas investigaciones, de las intensas búsquedas y del ruido mediático que hubo en ese entonces, no se pudo hallar ninguna prueba de dónde podía estar Frank Fontaine. Sin embargo, todo esto cambió 8 días después de su desaparición. Para ser exactos, el día lunes 3 de diciembre a las 4:20 de la madrugada, cuando Frank Fontaine por fin apareció. Salomón escuchó sonar el timbre de su departamento y, aún con sueño, abrió la puerta y fue allí cuando se topó cara a cara con su amigo. Frank Fontaine estaba allí, de pie, confundido y sumamente enojado. Le preguntó a Salomón por qué se había ido a dormir si tenían que ir al mercado a vender los pantalones, por qué tanto Prevost como él lo habían dejado solo, y por supuesto, también le preguntó por qué se habían llevado el carro. Frank sentía que sus amigos le habían engañado en el negocio que estaban a punto de emprender. Fue entonces que Salomón le calmó. Le contó todo lo que había sucedido en los días de su desaparición. Frank no le creyó, por supuesto, pero entonces su amigo le hizo notar que tenía una barba crecida de varios días, y le llevó a ver el auto para que supiera que todo estaba bien y que ellos no le habían traicionado. Luego ambos fueron a buscar a Prevost y juntos le mostraron todos los titulares de los periódicos que daban cuenta de su desaparición. Pero Frank no podía recordar nada. ¿En dónde había estado todos esos días? ¿Qué pasó con él? Lo único que Frank recordaba era aquella extraña luz y luego, como si fuera en un parpadeo, de pronto se encontró en el campo de Coles, pero sin el coche y sin sus amigos. Asustado al verse en esa situación, lo único que pensó era en ir a la casa de su amigo y recriminarle por haberlo dejado allí, solo. Salí del estacionamiento y cuando llegué a la carretera ya no quedaba nada, así que seguía adelante. Decidí dar la vuelta por allí y cuando llegué a ese nivel, seguí una bolita balanceándose en el campo. Allí hay, y el coche se detuvo. La bolita iba a venir y se iba a subir al cap. Me encontré la niebla, así que traté de salir. Las puertas estaban atascadas y entonces me quedé dormido. Años después, Frank recordaría vagamente algunos síntomas y momentos que había vivido esa madrugada. Recordó, por ejemplo, que al ver aquella luz comenzó a sentir una rara picazón en los ojos y luego sintió muchísimo sueño. Cuenta que después de dormir, sintió que estaba dentro de una especie de laboratorio, echado encima de una superficie plana. Luego, volvió a dormirse y al despertarse, vio pequeñas esferas luminosas, del tamaño de una pelota de tenis, que flotaban sobre él y le hablaban sobre el futuro de la humanidad. Frank narra que estuvo durmiendo y despertándose varias veces, pero que no podía calcular cuánto tiempo estuvo inconsciente ni pudo recordar otro hecho más. Ahora hagamos una pausa, porque quiero compartir con ustedes una noticia muy importante. Este 14, 15 y 16 de junio se va a realizar la 9ª edición del Ufology World Congress en la ciudad de Barcelona, en España. Estarán presentes los más importantes investigadores de todo el mundo. Y GSTech estará presente. ¿De qué manera? Vamos a sortear una entrada presencial y una entrada virtual para todos nuestros queridos exploradores. Este sorteo se va a realizar el día lunes 3 de junio en nuestro podcast de GSTech en vivo. Además, los que deseen también
pueden acceder a un descuento especial del 10% en el costo de la entrada. Para ello, solo debes acceder al enlace que vamos a dejar en los comentarios y escribir la palabra G-Stage 10. No te pierdas la oportunidad de participar en este trascendental evento. Pero continuemos con este relato, porque luego apareció un personaje que luego se convertiría en el protagonista de esta extraña historia. Al enterarse de la aparición de Frank, la gendarmería no tuvo más remedio que descartar la hipótesis del asesinato. Sin embargo, decidieron interrogar a Frank para que finalmente contara dónde se había escondido durante todo ese tiempo. Pero su respuesta fue la misma que dio a sus amigos y familiares. Simplemente no recordaba nada. Luego, le hicieron pruebas de sangre y orina, y estas resultaron ser normales. Por último, fue analizado por un psicólogo, y este determinó que no tenía ningún tipo de problema mental. Fue entonces que el prestigioso Grupo Francés de Investigación de Fenómenos Aéreos, la JEPAN, se involucró en el caso y le propuso a Frank participar en una serie de pruebas para corroborar su posible abducción. Sin embargo, él, o bien incumplía con las reuniones acordadas, o simplemente las rechazaba, debido a que tanto Frank como sus amigos sentían mucha desconfianza e incluso desprecio, no solo por los policías y gendarmes, sino también por estos grupos de investigadores ovnis, porque creían que trabajaban de la mano con las autoridades. Quizá por esta mala relación que hubo entre los testigos y la JEPAN, y por la falta de colaboración de los jóvenes con las investigaciones, es que los miembros de este grupo concluyeron que el caso Frank Fontaine era falso, es decir, un completo engaño. Sin embargo, lo curioso es que uno de los testigos, Prevost, sí accedió a someterse a diversas pruebas de hipnosis, con otro grupo respetado de ese entonces, la IMSA, o Instituto Mundial de Ciencias Avanzadas. Lo que descubrieron en las sesiones hechas a Prevost hizo el caso de Frank Fontaine mucho más complejo aún. El amigo reveló que cuando vio el auto rodeado por estas luces y la niebla, oyó una voz femenina dentro de su mente que hablaba un perfecto francés, y que al parecer revelaba sus intenciones de secuestrar a Frank. Según los investigadores del IMSA, Prevost parecía ser una pieza clave dentro de la historia, porque era la persona que estos seres habían elegido para comunicarse. Específicamente, se trataba de una entidad llamada Uguio, que era descrito por Prevost como un hombre joven, de 1,80 m de altura, de cabello rubio muy largo y ojos asiáticos alargados. Este ser le reveló a Prevost que debía formar un grupo de creyentes y dar el mensaje al mundo de que el hombre estaba destruyendo su propia vida y que solo aquellos que han ayudado a los extraterrestres a difundir sus mensajes a la humanidad serían salvados para iniciar una nueva civilización en el futuro. Para ello, estos seres le indicaron a Prevost que el 15 de agosto de 1980, miles de personas debían reunirse en el campo de Coles, donde ocurrió la abducción de Frank, para realizar el gran contacto extraterrestre. Curiosamente, cerca de 2.000 creyentes en ovnis y también varios medios de comunicación hicieron caso al anuncio de Prevost y se reunieron en el lugar indicado, pero no hubo ningún tipo de contacto. Esta convocatoria se repitió 3 años después, pero los seres extraterrestres jamás aparecieron. Estos hechos ayudaron a fortalecer la idea de que toda la historia de Frank Fontaine no era más que un fraude. Es posible que las personas que se acercan a un ovni real entren en un estado antiguo en el que sus percepciones pueden ser manipuladas. Y lo que es fundamental es poder recuperar la memoria de esos testigos, y esa memoria muy a menudo se borra o no está muy disponible para ellos, o puede ser reemplazada por material alucinatorio o delirante. Así que mi problema con toda la abducción, y estoy intentando elegir mis palabras cuidadosamente, que mi problema con la forma en que se estudian las abducciones es la hipnosis. Muy a menudo la hipnosis es utilizada por personas que no están capacitadas para hacer eso. Le advierto que si conoce a alguien en su audiencia que haya tenido una experiencia de abducción, solo para buscar consejos de personas capacitadas como hipnotizadores clínicos o médicos en el uso de hipnosis. Pero hipnosis por sí mismo no es una herramienta útil. Sí, pero no necesariamente te dará la verdad. Y creo que tienes que mirar los estándares para la admisibilidad de la hipnosis en los tribunales, por ejemplo, para encontrar cuáles son los peligros, porque es muy
muy fácil influir en las personas con sus propias creencias. Una persona bajo hipnosis captará fácilmente cuáles son sus propias creencias. Lo que espera que digan y lo guiarán, consciente o inconscientemente, llevarán al testigo a decir ciertas cosas y tengo muchos problemas con eso. Creo que no es ético y creo que no nos llevará a la verdad. Extraño caso, ¿verdad? Pronto una experiencia de abducción cualquiera, que primero se convirtió en una posible investigación de asesinato. Estuvo a punto de convertirse en una especie de experiencia de contacto y sectarismo ufológico. Pero lo más sorprendente vino después. En 1983, es decir, pocos años después del fallido intento de contacto, el propio Jean-Pierre Prévost confesaría a un medio de comunicación que efectivamente toda esta historia no era más que un engaño, que él había creado y organizado toda esta historia y que Frank Fontaine jamás desapareció, sino que esos 8 días estuvo escondido en el departamento de un amigo suyo. Para muchos, la confesión de Prévost debía poner punto final a toda esta historia. Sin embargo, para los medios de comunicación y las autoridades, estos no eran más que jóvenes desadaptados que buscaban dinero o atención contando esta historia. Sin embargo, Frank rechazó las opiniones y versiones de su amigo y reafirmó que su secuestro había sido real, pero que no recordaba dónde ni qué había pasado con él durante esos días en que estuvo desaparecido. Mientras que Salomón y los investigadores del grupo IMSA acusaron a Prévost de haber mentido ante las autoridades y los medios de comunicación. Pero esto no acaba aquí, porque fue entonces que la historia tomó un giro inesperado. ¿Qué tal si la experiencia de Frank fue real, pero los responsables no fueron seres extraterrestres, sino otro tipo de seres? Este vuelco a la historia la dio el reconocido investigador y astrónomo francés, Jacques Vallée, quien se interesó en este caso tanto por la atención que recibió por parte de la prensa y los ufólogos de todo el mundo, como por el hecho que él también había nacido en Pontoise. Es más, había asistido a la misma escuela que Frank. Vallée cuenta en su libro Revelaciones, publicado en 1992, que un día recibió una información de una fuente anónima del más alto nivel, que le señaló que toda esta historia había sido creada por un grupo de operaciones especiales del Ministerio de Defensa de Francia. Vallée logró reunirse en 1980 con el militar que habría organizado todo esto y cuya oficina estaba ubicada en un cuartel general de la Fuerza Aérea de ese país. Él le confesó que el secuestro había sido realizado por un grupo creado por ellos y que simplemente, una vez que tomaron a Frank, lo llevaron a un lugar secreto y allí lo durmieron y lo mantuvieron en un estado de sueño y alta sugestión. Vallée cree que Frank pudo ser sometido a algún tipo de droga o sustancia alucinógena. De igual manera, el vago recuerdo de Frank de haber estado en una especie de laboratorio en un estado casi inconsciente durante casi una semana parece relacionarse a algún tipo de instalación clandestina usada por el servicio secreto de ese país, destinado al interrogatorio de desertores y presuntos espías. ¿Puede el fenómeno OVNI estar manipulándonos? ¿Podría ser un sistema de enseñanza de algún tipo? Posiblemente es algo que estamos creando nosotros mismos, como una serie de imágenes que estamos proyectando, creo. Carl Gustav Jung estuvo muy cerca de expresar esa idea en uno de estos libros, o podría ser manipulado a propósito por personas que tienen la tecnología para simular avistamientos de ovnis. Las personas, por supuesto, dicen, no, ¿quién haría una cosa así? Bueno, les recuerdo que durante la investigación de Watergate se descubrió que había un plan originado en la Casa Blanca para sacar a la superficie un submarino y pintar la Segunda Venida de Cristo sobre la isla de Cuba usando hologramas, lo cual es bien conocido dentro de nuestra tecnología actual. La idea era que, dado a que hay una gran población católica en Cuba, ellos se molestarían mucho a partir de esta visión, lo que saturaría los canales de comunicación o el sistema telefónico en Cuba, dejando el tiempo suficiente para que se produzca una invasión. Es interesante, nunca había oído hablar de eso. Bueno, creo que es, ya sabes, un clásico en la guerra psicológica.
Pero ese tipo de manipulación se conoce bien, y he investigado personalmente casos civiles, aparentemente casos genuinos de ovnis, según mi conclusión, y la conclusión de los científicos que trabajan conmigo, fue que de hecho se trataba de una manipulación, y que no era un engaño por parte de los testigos, sino un engaño por parte de alguien mucho mejor organizado en eso. Es más, muchos investigadores recordaron que justo en el año de 1979 ocurrió un gran escándalo político en ese país que involucraba al propio presidente Valéry Giscard, cuando la prensa reveló que el mandatario habría recibido hasta 200 diamantes del dictador africano Bokassa, quien era además, por propia confesión, un caníbal. Algunos creen que el caso de Frank Fontaine habría sido inventado para crear una cortina de humo para ocultar este hecho que podía desestabilizar el gobierno de este país. La historia de Frank nos recuerda a casos como el ocurrido en noviembre de 1975 en Estados Unidos, cuando un maderero llamado Travis Walton recibió el impacto de un rayo que salió de un disco volador que había aparecido en un bosque de Arizona. Luego del golpe, Travis desapareció del lugar por 5 días. Otro caso similar es el del cabo Valdés, que en 1977, mientras hacía guardia con su patrulla en la localidad de Putre, en Chile, él y su grupo vieron una extraña luz descendiendo en el campo. Valdés ingresó a esa luz y desapareció sin dejar rastro para aparecer minutos después frente a sus compañeros, completamente desorientado. El soldado mostraba una barba crecida como si hubieran pasado varios días. Su reloj digital estaba detenido y el marcador de la fecha indicaba que habían pasado 5 días. Acusaciones de asesinato, confesiones de fraude, contacto con seres extraterrestres y fundaciones de sectas, cortinas de humo para tratar de ocultar escándalos políticos, secuestros por parte de grupos secretos, de agentes del gobierno, y todo esto en medio de un hombre que declaraba haber sido secuestrado luego que apareció una extraña luz sobre su vehículo. Como pueden ver, queridos amigos exploradores, los casos de abducción no solo se limitan al fenómeno ovni. Muchas veces son tan complejos, son tan difíciles de entender, que dejan abierta la puerta para desarrollar distintas hipótesis y posibilidades. Y para ti, ¿cuál es tu teoría favorita? ¿Qué crees que pasó realmente con Frank Fontaine? Si te gustó este contenido, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a este canal. Elige explorar, elige cuestionar, elige GSTech. Tu camino hacia la verdad comienza aquí.